e benvenuti al webinar di oggi. Allora, lasciatemi innanzitutto ringraziare il nostro socio Ainor, ente leader nella certificazione di sistemi di gestione di prodotti e servizi, che ci ha proposto oggi di trattare insieme una tematica davvero molto importante per tutte le imprese. Infatti, insomma, l'Unione Europea, lo sappiamo, sta aggiornando la legislazione sulla gestione dei rifiuti per promuovere la transizione verso un'economia circolare, quindi un'alternativa all'economia tradizionale. Negli ultimi 2 anni si stanno facendo dei grandissimi passi avanti. A febbraio del 2021, per esempio, il Parlamento europeo ha votato per il nuovo piano d'azione per la transizione all'economia circolare e l'obiettivo è quello di, entro il 2050, raggiungere un'economia che sia sostenibile il più possibile a livello ovviamente ambientale e che sia un'economia libera dalle sostanze tossiche. Ci siamo chiesti quindi insieme ad Ainor che cos'è effettivamente l'economia circolare e diciamo quali sono i motivi e i vantaggi che spingono verso questa transizione. Allora, oggi sono con noi 2 rappresentanti di Ainor. Abbiamo con noi José Magro González, che è il Sustainability Manager per Ainor, appunto, e abbiamo con noi anche Pierpaolo Arca, direttore generale di Ainor Italia. Quindi vi ringrazio. E prima di passarvi la parola vi ricordo insomma 2 aspetti tecnici, ecco, giusto un paio di aspetti da sottolineare a tutti i partecipanti, e cioè che l'intervento di oggi del nostro José Magro sarà in spagnolo e quindi per poter ascoltare l'intervento in italiano c'è la possibilità di ascoltare un interprete che tradurrà in maniera simultanea. Per farlo sarà necessario cliccare sull'icona interpretazione e selezionare la lingua spagnolo per poter ascoltare la sua traduzione appunto durante l'intervento di José. Vi chiedo di tenere i microfoni spenti durante l'intervento e poi insomma durante sia appunto l'intervento di José scrivere le vostre domande in chat. Verranno poi lette e proposte allo speaker in un momento di Q&A. Quindi lascio subito la parola a Pierpaolo Arca, direttore generale di Ainor Italia. Buongiorno a tutti, ringrazio la Camera di Commercio spagnola qui in Italia e tutti i partecipanti. Farò una breve presentazione in modo tale da cercare di prendere il meno tempo possibile rispetto ai temi che andrà a trattare praticamente il collega José Magro per quanto riguarda appunto questa giornata sulla certificazione. Brevemente, chi è Ainor? Ok. Ainor è nata nel 1986 a Madrid come associazione spagnola di normazione, quindi è il corrispondente UNI italiano che ha sviluppato praticamente e ha seguito la redazione praticamente delle varie norme, quindi a livello spagnolo, europeo o internazionale, quindi EN e ISO. Poi nel 2017 c'è stata praticamente una scorporazione delle 2 società, quindi è nata UNE, che è appunto l'associazione spagnola di normazione, e Ainor, che si occupa appunto della valutazione della conformità e di certificazione tra sistemi, prodotto, vendita delle norme e anche di formazione. Siamo membri fondatori di l'EICUNET, che è la più grande rete mondiale degli organismi di certificazione sui sistemi di gestione. Per quanto riguarda appunto le attività che noi svolgiamo, sono anche quelle relative a 2 laboratori. Uno è il CHASE, che fa parte appunto del gruppo UNE, che è un punto di riferimento per quanto riguarda la valutazione di conformità per l'esecuzione di test su qualità, sicurezza e ambiente, e è un laboratorio che è nato nel 2008 e si occupa praticamente di analisi chimico-fisiche e microbiologiche per il settore della filiera agroalimentare. Ainor è presente in Spagna con 20 sedi fisiche, ha uffici commerciali collocati in 12 stati e nonostante questo siamo presenti in 90 paesi tra
America, Europa, Asia e Africa come a livello di certificazione. Ci collochiamo fra i 10 enti di certificazione più grandi al mondo e giusto per dare un'idea di cosa abbiamo effettuato in quest'ultimo periodo, abbiamo effettuato oltre 1000 corsi su 15.000 alunni e abbiamo realizzato oltre 3 milioni di audit nel 2021. Quali sono i settori di interesse? Ovviamente, essendo stati enti di normazione praticamente fino a ieri, ci siamo occupati di tutti i settori e continuiamo naturalmente a farlo in un'altra veste. Quindi partiamo dal settore delle costruzioni, sulla qualità, ambiente, sicurezza alimentare, energia, etica, compliance e così via. Qual è il nostro modello di business? Ovviamente qui in Italia ci occupiamo quasi di tutto quello che viene sviluppato in Spagna, in particolar modo sistemi di gestione di prodotto e uno degli ultimi nati è praticamente la verifica dell'applicazione dei protocolli Covid. Poi marcature CE, qualifiche dei fornitori, gap analisi, formazione che qui si suddivide in presenza quando naturalmente è possibile oppure online, oltre che l'attività di ispezione. Ainor Italia è nata nel settembre del 2002, quindi quest'anno compiremo praticamente 20 anni e da lì praticamente c'è stata una crescita di varie attività. Per quanto riguarda, giusto per far capire un'idea di alcuni schemi di certificazione, tenete presente che sono oltre 400 gli schemi che noi possiamo certificare, quindi partiamo dalla qualità, responsabilità sociale, l'ambiente, quindi oggi tratteremo appunto temi come la 14064, 14067 e così via. Ho citato prima la certificazione dei protocolli Covid che danno praticamente dei vantaggi e più che altro crea fiducia per le organizzazioni e i vari clienti che vanno in azienda. Per quanto riguarda la certificazione di prodotto, siamo notificati su tutte queste direttive e regolamenti che vedete qua e in più per ultimo c'è il marchio N che è un marchio di qualità volontario che è necessario praticamente per poter effettuare determinate attività. Uno degli ultimi ampliamenti delle certificazioni è quello relativo al regolamento 2016-425, ossia dei dispositivi di protezione individuale. Quindi in questi ultimi 2 anni abbiamo sviluppato tantissime attività relative appunto a mascherine, guanti, camici e così via. Per quanto riguarda invece il settore delle costruzioni, siamo uno dei pochissimi enti di certificazione ad avere tutte queste notifiche, ossia siamo notificati per i sistemi rientranti sull'1+, 1 e 2+, e per un totale di 433 tipologie di prodotti. Per quanto riguarda appunto le marcature CE su IDP, l'ho citato prima, possiamo effettuare le attività per il modulo B e il modulo D. Per quanto riguarda le ispezioni, facciamo tantissime attività che sono come l'imbarco, emissione di certificati di conformità, le certificazioni SASO e così via. Per quanto riguarda la formazione, brevemente, tutto quello che noi abbiamo sviluppato qui come core business lo possiamo erogare qua. E da 2 anni, lo stiamo effettuando anche online. In più stiamo eseguendo webinar, come per esempio questo di oggi, e in più cerchiamo di tenere aggiornati i nostri clienti e non solo, attraverso i 2 canali, quello del sito internet e attraverso LinkedIn. Quindi per qualunque tipo di informazione siamo a completa disposizione. Oggi abbiamo praticamente il piacere di avere il collega José Magro, che è responsabile dello sviluppo della strategia di Ainor per i temi inerenti alla sostenibilità, l'ambiente, il sociale e l'economico. Lui è responsabile per la gestione dell'attività del carbon footprint, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'economia circolare, ecodesign, rifiuti zero, gestione dei rifiuti, gestione delle risorse idriche, riutilizzo della plastica e così via. È l'interlocutore principale con i grandi clienti come Telefonica, Endesa, Iberdrola, Iberica, FCC, Latam Airlines e così via. In più è anche responsabile per gli accreditamenti sugli schemi relativi alla gestione forestale, catena di custodia, verifica delle emissioni di gas a effetto serra, impronta di carbone e così via. Si occupa anche dello sviluppo della certificazione forestale, quindi PFC e FSC, tracciabilità della biomassa, quindi chi utilizza stufe con la pellet avrà visto sicuramente il marchio M+, e praticamente José Magro è uno dei responsabili. In più, per conto appunto di Ainor, è un membro esperto dei comitati internazionali ISO per l'ambiente. È anche responsabile del gruppo di audit su EMAS, ecodesign, gas effetto serra, 9000, 14000 e all'attivo oltre 800 audit in Europa e in America.
Lascio adesso la parola al collega e buon ascolto, e se avete dubbi o domande vi chiediamo di scriverle qui sulla chat, in modo tale che così vi possiamo dare un supporto. Grazie a tutti, buona giornata. Muy bien, bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Antes de nada, mis disculpas por no poder expresarme en italiano como sería lo deseable. Bueno, yo creo que la comunicación la tenemos asegurada con nuestros compañeros, así que perfecto en ese sentido. Espero también que estén todos lo mejor posible, muy bien en cuanto al COVID y que podamos seguir trabajando, ¿no? Como estamos haciendo en este momento. Hoy nos une un nuevo tema que está ahora puesto encima de la mesa, yo diría que en todos los consejos empresariales, entre los consejos de administración, las administraciones, por supuesto, los sectores, por supuesto, a nivel mundial. El marco de la economía circular es una nueva referencia que incluye distintas actuaciones, ¿no? Como quiero explicar hoy, ¿no? La idea es poder trasladarles a todos ustedes el porqué de la economía circular, por qué cuáles son los elementos motivantes de estas iniciativas, qué incluyen estas iniciativas y cómo a nivel empresarial poder organizarse de la mejor manera para dar respuesta a esta nueva tendencia, ¿no? Tendencia que tiene que ver con el ámbito de los residuos, pero que veremos que tiene que ver con muchos más ámbitos y que tiene un claro objetivo también de promover la reducción de gases de efecto invernadero. Bueno, dicho esto, en la introducción lo que voy a hacer es compartir la pantalla. Tengo unas slides que voy a ir compartiendo con ustedes para poder hacer mis explicaciones. Un poco como hemos pensado acometer esta intervención, esta ponencia, aproximadamente le dedicaré 25-30 minutos aproximadamente a una explicación para este objetivo que he comentado al principio, y luego dedicaremos un cuarto de hora, ojalá puedan ser 20 minutos para atender a sus preguntas, ¿no? Que seguro que las tienen. Bien, ¿cuál es el punto de partida? Bueno, pues yo cuando comienzo siempre una intervención sobre cualquiera de las materias que tocan o que afectan, que están dentro del marco de la sostenibilidad, incluyo esta slide que me gusta en el sentido de poner un poco punto a lo que vamos a hablar. Hoy hablamos de economía circular, ¿no? La sostenibilidad incluye muchos ámbitos transversales a las organizaciones, muchos ámbitos que están todos referidos, incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve Naciones Unidas, pero la sostenibilidad tiene tres grandes dimensiones, tres grandes ámbitos que siempre es interesante dividir, ¿no? Y comentar. Por un lado, la parte ambiental, por otro lado la parte social, por otro lado la parte económica o de buen gobierno, ¿no? Cada uno tiene sus temáticas. Hoy hablamos de economía circular. La economía circular se enmarca dentro de la dimensión ambiental, como ustedes pueden ver en la slide, y siempre cuando hablamos de cajas, como es el ámbito de la economía circular, siempre me gusta hablar de que no son cajas estancas, ¿no? Es decir, que no tengan conexión con otras cuestiones. La economía circular tiene una conexión fundamental con todo lo asociado a cambio climático, porque quiere promover, y luego lo veremos, la reducción de gases de efecto invernadero. Todo el marco de economía circular es lo que realmente la Unión Europea está promoviendo, la optimización de los recursos y la reducción de las emisiones. Pero también tiene que ver con otros ámbitos, ¿no? Y pasaríamos de la dimensión ambiental a la dimensión, por ejemplo, social, porque la economía circular también quiere promover el producto local, el desarrollo local, el desarrollo próximo territorial, ¿no? Con lo cual también tiene una componente social, evidentemente, y económica, por tanto, ¿no? Bueno, este es el primer mensaje a trasladar. Hoy hablamos de economía circular, uno de las temáticas que se incluyen dentro de la dimensión ambiental en el marco de la sostenibilidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora
la economía circular? Bueno, pues hay dos razones fundamentales. Yo creo que los que venimos trabajando en temas de sostenibilidad, en temas de medio ambiente, pues ha sido como el eterno futuro, ¿no? Está aquí el tema de medio ambiente, formaba parte de los consejos de administración, pero como algo auxiliar, donde las decisiones se tomaban fundamentalmente dirigidas por el plano técnico o por el plano fundamentalmente económico, pero ahora se están dando una serie de circunstancias que están poniendo el tema ambiental encima de la mesa de forma sí o sí, ¿vale? De forma sí o sí. Por un lado, todo el plan de recuperación, ¿no? Bueno, tras la crisis, tras el COVID, bueno, todo el plan de recuperación que procede de la Unión Europea, uno de los ejes fundamentales que las empresas van a tener o están teniendo que demostrar como proyectos que van a ser objeto de subvención, de ayuda por parte de las administraciones, es el marco de la economía circular, ¿vale? O algunas de las cuestiones, algunas de las temáticas que se incluyen en la economía circular. Otra de las razones es que no solamente por el plan de recuperación, que podría ser algo contextual, ¿no? en este momento circunstancial, diría yo, es que toda la financiación que va a venir a partir de ahora por las entidades financieras, toda la financiación va a estar también sometida a un criterio de elegibilidad de proyectos que va a incluir el criterio ambiental y en particular el criterio de economía circular. Los bancos están teniendo ya que decidir si dan un préstamo preferente o van a tener que demostrar que los proyectos que están financiando están en línea con este plan en pro de la economía circular o en pro de la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que las empresas que no sean sostenibles, que no se preocupen por estas cuestiones, no van a tener acceso a financiación, con lo cual no van a poder desarrollar sus actividades. Por otro lado, hay algunos otros agentes, ¿no? Los inversores, la cadena de valor, es decir, los clientes, proveedores, todos están en esta dinámica y, por tanto, creo que el futuro del medio ambiente ya no es futuro, sino que es presente y que es necesario el acometer estas acciones por parte de las empresas. Una vez comentado por qué ahora, sí me gustaría explicar qué es la economía circular. Bueno, creo que es un término que se comenta sucesivamente en todos los foros y no solamente veo en los foros técnicos, sino también incluso en los foros divulgativos. Yo creo, no sé si en Italia estará ocurriendo lo mismo, me imagino que sí, pero ya no es ajeno en un anuncio de televisión, ya no es ajeno en un anuncio de periódico, cómo las compañías se posicionan y utilizan ya el término de economía circular para diferenciarse, ¿no? A través de un producto o a través de un servicio que prestan. Bueno, pues este es el punto exacto. La economía circular, si tuviéramos que definirla, yo creo que podríamos hablar de, bueno, de pasar de esa economía lineal de yo utilizo un producto y lo desecho, compro otro, utilizo y lo desecho, por tratar de maximizar la circularidad, ¿no? de esos productos y de esos servicios. Por tanto, estamos hablando de que estamos teniendo una nueva concepción de ciclo de vida de los servicios, de los productos, de oye, ¿qué pasa cuando esto lo destine al abandono? Oye, ¿qué pasa cuando esto lo estoy diseñando? Oye, ¿qué pasa cuando esto lo estoy produciendo? Oye, ¿qué pasa cuando esto lo estoy transportando? En consideración de los recursos que son necesarios, ¿no? Para esa prestación del servicio o para ese producto. Y por tanto hablamos de recursos, no hablamos solamente de residuos. El concepto de economía circular incluye la minimización de residuos
y su valorización, es decir, que no se destinen a vertedero, pero incluyen otra gestión o gestión de otros recursos, como es el agua, como es la energía, como son las materias primas que se emplean. Con lo cual, el segundo mensaje que quiero lanzar, que es la economía circular, el concepto de circularidad que se trasladó, y segundo, qué aspectos incluye los recursos, como digo, recursos no solamente de residuos, sino recursos en general, agua, energía, materias primas. ¿Cuál es el contexto que tenemos ahora mismo en el marco de la economía circular? Bueno, pues si alguien nos preguntara la Unión Europea en qué tendencias está trabajando, yo hablaría de estas 5 tendencias e incluiría una sexta. 5 tendencias que, como he dicho antes, están relacionadas, ¿no? El COVID pues, los ha puesto encima de la mesa a través de este plan de recuperación y esta financiación sostenible que he comentado antes, ¿no? Por un lado, la energía y la descarbonización de la actividad empresarial, es decir, la reducción de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la economía circular. Por otro lado, todo el ámbito de la igualdad social. Por otro lado, el ámbito de la gestión global de la sostenibilidad y, por tanto, la referencia a los objetivos de desarrollo sostenible y el reporting, es decir, empezar a reportar. Y no olviden ustedes, por ejemplo, directivas que obligan a las empresas a reportar su desempeño, ¿no?, en materia de sostenibilidad. Las finanzas sostenibles que he comentado anteriormente como engranaje que permite que funcionen las otras 4 tendencias, ¿no?, y promuevan a las empresas en sus actuaciones. Y decía una sexta, ¿no?, y que está viniendo, que va a venir con mucho ímpetu, con mucho empuje, que es la biodiversidad. Con lo cual estamos hablando de esas tendencias. Fruto de estas tendencias, todos los Estados miembros, ustedes en Italia, nosotros en España, en general todos los Estados miembros, tienen que dar respuesta a los desarrollos normativos que nos vienen de la Comisión, ¿no?, que nos vienen de la Unión Europea. En este caso, comento el Green Deal, donde está, o Gran Pacto Verde, donde están recogidos las directrices que están ya bajando al terreno, que están ya ejecutándose en cada uno de los Estados miembros en términos de reducciones, y habrán oído hablar ustedes de los compromisos de ser carbono neutro al año 2050 por parte de la Unión Europea, el compromiso de la granja a la mesa, ¿no?, que ahora mismo existe también para el sector agroalimentario, los compromisos de plástico de un solo uso, por ejemplo, pues el no utilizar plástico de un solo uso, este tipo de cuestiones vienen todos de estas mismas directrices. De alguna manera lo que trato de comentarles a ustedes es cómo este gran marco de actuación está bajando al terreno a los Estados miembros a través de disposiciones legales. Si hablamos de economía circular, hablamos de alguna particularidad, y hablamos que en el año 2015 la Unión Europea promovió el paquete de economía circular. Paquete de economía circular que establecía que se iban a ir desarrollando distintas disposiciones legales, distintas obligaciones, distintos incentivos para que las empresas trabajaran en el marco de economía circular. Y a la vez también establecían una serie de sectores que se han determinado como sectores prioritarios, ¿no? El sector del plástico, el sector agroalimentario, el sector de la construcción. Yo diría que finalmente, aunque estos sectores se han establecido como prioritarios a efectos de desarrollar incentivos o de desarrollar textos legales, prácticamente todos los sectores empresariales han establecido compromisos o están avanzando en el marco de la economía circular. Fruto de estas 2 cuestiones, por un lado, la Unión Europea ha desarrollado políticas concretas para esos sectores, pues todo el marco del año 2018 que tienen ustedes en pantalla, de plástico de un solo uso, de contenido en reciclado, de plástico, etcétera, pues todo procede de esto que les estoy comentando, ¿no? Y por otro lado, las estrategias nacionales, ¿no? Los Estados miembros, a la vista de este paquete del 2015, pues han ido desarrollando o están desarrollando en el marco de sus competencias directrices nacionales que tienen que ver con los aspectos de la economía circular.
¿Cuál es cuál es el escenario en Italia? Bueno, pues en Italia tenemos el Plan Nacional de Resiliencia, de Recuperación y Resiliencia, que trata aspectos que vamos a comentar hoy en el marco de la economía circular. Toca aspectos asociados a análisis de ciclo de vida, aspectos asociados al ecodiseño de productos, aspectos asociados a la bioeconomía o economía natural, la economía de los recursos, aspectos de los gases de efecto invernadero, aspectos asociados a la ecoinnovación, bueno, distintos aspectos que todos forman parte del mismo eje que es la economía circular. Hasta el punto, como comentaba al principio, que este plan, esta estrategia nacional de recuperación, como he comentado anteriormente y ahora lo pueden estar viendo en pantalla, establece como eje de recuperación, como financiación de proyectos en estos temas que estoy comentando. Y ante esto, AENOR, ¿qué propone? ¿Qué soluciones propone en este marco para desarrollar las actividades empresariales y poder demostrar a terceros? Como ha comentado mi compañero Pierpaolo, nuestro fin no es otro que el de prestar soluciones de certificación a las compañías que les permitan dos cuestiones. Por un lado, desarrollar herramientas, tener herramientas para poder trabajar en cada uno de los ámbitos que uno quiera, pues en el ámbito del ecodiseño, en el ámbito de la valorización de residuos, en los temas que les sean de interés y de preocupación, y a la vez poder demostrar de una forma confiable a tercera parte pues los resultados, ¿no? Los logros y cómo las compañías están siendo responsables en esas materias. Bueno, en ese sentido, AENOR, ¿qué soluciones propone? Bueno, pues nos centramos en la parte de economía circular. Yo diría, como resumen, hemos hablado de muchos temas, ¿no? Hemos hablado de ecodiseño, hemos hablado de residuos, hemos hablado de agua, hemos hablado de energía, hemos hablado de ecoproductos, hemos hablado de muchas cuestiones. Por facilitar el entendimiento a las empresas, entendemos que los ámbitos de actuación serían dos. Por un lado, el ámbito de la prevención, por otro lado, el ámbito de la gestión de recursos, ¿no? Así haciendo esa doble categoría. Ustedes pueden ver a la izquierda ese triángulo de gestión de recursos, de gestión de residuos, que en la situación en la que nos movemos actualmente, pues estamos, bueno, pues con una eliminación no deseada a vertedero máxima, por eso el triángulo tiene ese sentido, y mínima en el aspecto de prevención. El objetivo que tenemos a 2030, 2040, 2050, según nos están planteando los sectores y la comisión, es voltear, girar ese triángulo y maximizar la prevención y minimizar la eliminación, ¿no? Bueno, pues las posibilidades de actuación empresarial las vamos a clasificar para mayor entendimiento por su parte y mayor claridad de exposición en dos aspectos, la parte de prevención y la parte de gestión de recursos. Si hablamos de la parte de prevención, ¿vale? En ese círculo virtuoso de producción, consumo, gestión de residuos, reutilización y materias primas secundarias, pues tendríamos algunas posibilidades que luego resumiré de actuación, ¿no? Actuar en el marco del diseño, de adelantarse a los impactos de diseño, por tanto, de ecodiseño. Tenemos la posibilidad de actuar en el marco de indicar cuál es el impacto ambiental, los impactos ambientales que causa un producto en su ciclo de vida, y hablaríamos de declaraciones ambientales de producto, las llamadas Environmental Product Declaration, ¿no? EPDs. Hablaríamos de declaraciones particulares o hablaríamos de algún otro modelo. Si hablamos en el ámbito de la gestión de los recursos, pues podríamos hablar de alguna herramienta de certificación que permite ayudar a las empresas a asegurar que están siendo residuo cero, es decir, que están valorizando el máximo
conjunto de sus fracciones de residuos, ¿no? O podríamos hablar de cómo se está gestionando eficientemente el agua y se está reutilizando todo lo que se puede en el marco de la huella hídrica, ¿no? Respecto de algunas referencias. Si esto lo pusiéramos en un resumen que voy a comentar a continuación, no deberíamos olvidar alguna solución de certificación particular para un sector, y hablamos del sector del plástico, ¿no? Hay una norma europea, que es la 15.343, que pueden ver ahí ustedes en pantalla, que permite verificar por nuestra parte, calcular por su parte y verificar por nuestra parte el contenido en materia prima de origen reciclado que va en un producto, de tal modo que podamos declarar pues que en una botella, en cualquier packaging, etcétera, pues el contenido en plástico reciclado es de, pues puede ser un 30, un 40, un 50%, y todo eso calculado y verificado de conformidad con esta norma europea que he comentado, ¿vale? Esto es una solución específica para el sector del plástico. Si resumiéramos un poco este primer escenario que quiero mostrarles, les proyecto esta transparencia que quiere un poco ilustrar, ¿no? esta idea. En el ámbito de la prevención tendríamos ese tipo de soluciones, trabajar en el diseño de productos y diferenciarles como productos ecodiseñados. Eso sería la certificación de conformidad con una norma ISO, que es la 14006. Por otro lado, es posible comunicar e indicar en los productos los impactos ambientales que tiene su producto en el ciclo de vida, y hablaríamos de las declaraciones ambientales de producto. Por otro lado, podríamos hablar incluso de prevención de microplásticos en el medio ambiente, y hablaríamos de un esquema particular para el sector del plástico que se promueve desde Europa, el Operation Clean Sweep. Si hablamos del otro gran ámbito que ilustraba yo al comienzo, hablamos de la gestión de los recursos, pues hablaríamos de poder certificar el residuo cero de una compañía, es decir, la valorización de todos los residuos al máximo, es decir, la disposición en vertedero de forma mínima. Podríamos hablar de la huella hídrica de conformidad a la ISO 14046, podríamos hablar de soluciones de eficiencia energética o de bioeconomía, como la certificación de biomasa, o algunos de los comentarios que he hecho últimamente en referencia al sector del plástico, ¿no? El contenido de materia prima de origen reciclado o su trazabilidad. Pero ¿cuál es el escenario? Esas son soluciones concretas que ofrecemos, como he comentado ya varias veces, en el marco de la economía circular. Pero ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado que las compañías son tantos los inputs, son tantas las referencias que existen o posibilidades de actuación, que sus grupos de interés un día les dicen de tratar un tema que les puede preocupar, otro día les hablan del plástico, otro día les hablan de los residuos, no saben por dónde empezar, ¿no? Bueno, en ese sentido, lo que hicimos fue diseñar una solución adicional de certificación, una solución paraguas, que la hemos denominado Estrategia de Economía Circular, y que lo que pretende es ayudar a las empresas a definir efectivamente cuáles son sus prioridades en materia de economía circular. ¿Cuál es la estrategia empresarial en esta nueva tendencia, ¿no? Que es la economía circular? Hemos diseñado un modelo de certificación propio nuestro de AENOR que lo que ayuda es a establecer las prioridades, ¿no? ¿Qué elementos son más importantes que otros dentro de toda esta, diría, amalgama, ¿no? Distintas cuestiones que hemos comentado de economía circular, que ayuden a dar respuesta pues a un orden interno dentro de sus consejos de administración, dentro de sus agentes, pero también que esté alineada con los principios internacionales de economía circular que los establece, los dirige la Fundación El MacArthur. Hemos querido adelantarnos a una futura disposición ISO que saldrá publicada probablemente año 2024-2025, que permita de alguna manera ayudar a las empresas en ese sentido, ¿no? A mejorar continuamente su desempeño en materia de economía circular, establecer sus prioridades y comunicar fielmente a qué principios de economía circular, como son los que figuran ahí en la pantalla, se están contribuyendo de forma prioritaria.
Esta certificación, complementaria a las otras que ya he comentado anteriormente, más de detalle, esta certificación de estrategia ya la hemos sacado al mercado, la hemos probado con grandes corporaciones como Acciona, empresa que está en el mercado de valores, en IBEX, en España, o empresas como del sector agroalimentario, ¿no? En este caso de producción de leche. Pongo una nota de prensa que explica un poco el por qué Acciona decidió entrar en este modelo de certificación, y era por demostrar de forma confiable a sus grupos de interés que tienen una estrategia de economía circular que estaba bien fundamentada y que se estaba ejecutando, ¿no? Esto es uno de los pilares un poco de la conclusión, ¿no? del certificado. Pero ¿cómo integramos? Les he comentado un poco el contexto de la economía circular, les he comentado las soluciones que AENOR ofrece en el marco de la economía circular, soluciones, diría, de detalle, de acciones concretas, ecodiseño, residuos, declaraciones, plástico. Y les he hablado finalmente de una certificación, diría paraguas, una certificación que quiere englobar la estrategia de la compañía, ¿no? De forma complementaria. ¿Cómo integramos todo esto? Bueno, pues normalmente las compañías lo que hacen es definir su estrategia de economía circular, determinan cuáles son los asuntos prioritarios en el marco de economía circular, por dónde van a querer empezar a avanzar, si empiezan a avanzar en temas de residuos, si empiezan a avanzar en temas de gestión del agua, o en tema de biomasa, o en la parte de gestión del plástico, y a partir de ahí entran en las soluciones específicas, ¿no? Tienen su certificación primera de estrategia y luego van a las certificaciones que han considerado prioritarias de forma concreta, ¿no? Con este modelo global de economía circular, que es el que quiero mostrar, el que ilustro en esta infografía, con eje fundamental la certificación de la estrategia, y luego con soluciones complementarias de certificación que pueden ir en el ámbito de la prevención o en el ámbito de la gestión de recursos, como les he comentado, lo que queremos ofrecer es a los clientes, primero, una hoja de ruta, ¿no? Un roadmap que les permita de alguna manera avanzar en ese camino de la economía circular, ¿no? Que vayan pudiendo ir culminando etapas, ¿no? Y luego también, evidentemente, dar una respuesta con una solución global complementaria a unas soluciones, digamos, concretas, ¿no? De acciones particulares. Quiero mostrarles, por ejemplo, cómo otro de los clientes que han certificado o que trabajan con nosotros en el marco de la economía circular, ¿cómo lo han afrontado? Bueno, pues en este caso, Central Lechera, una empresa de producción de leche que tienen un montón de productores, ¿no? de ganaderías, pues, y luego tienen el procesado de la leche, evidentemente, pues empezó certificando, porque creyeron que era oportuno empezar a trabajar en temas de residuos, y certificaron su residuo cero en las distintas plantas en las cuales hacen producción, pero luego vieron que tenían otras cuestiones, ¿no? Y que igual tenían que empezar a pensar qué era lo prioritario. Tenían un problema con el packaging y con el plástico, tenían un problema con la gestión del agua, con la gestión de purines, que son la gestión de los residuos, ¿no? Que se provocan en las granjas, y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a sentarnos, vamos a pararnos y vamos a utilizar esta herramienta de definición de la estrategia de economía circular, además de certificarla, para ver qué asuntos son nuestros prioritarios. Habíamos pensado que los residuos ya eran prioritarios, hemos avanzado en ello, pero ahora hagamos un ejercicio de reflexión y veamos qué otras cuestiones son prioritarias. Certificaron la estrategia de economía circular y ahora están avanzando en temas, por ejemplo, de contenido en plástico, ¿no? De plástico reciclado o de producto neutro, ¿no? Con esto quiero mostrarles cómo las compañías hacen esta aproximación, ¿no? Utilizando nuestras soluciones. Quiero, para concluir en 2 minutos más, así lo que prometí lo llego a cumplir, el tema del tiempo, del espacio para las preguntas, comentarles algún ejemplo de alguna otra compañía, ¿no? En este caso, una empresa que se dedica a la gestión del agua, a la gestión de los residuos,
también compañía IBEX, compañía que está cotizada en bolsa. En este caso habla de su estrategia de sostenibilidad, ¿no? Se llama FCC Medio Ambiente. Ellos han definido una estrategia de sostenibilidad, recordemos la primera slide, sostenibilidad, todos los ámbitos de actuación al año 2050, con un plan de acción que cada 2 años lo van revisando, 2022, 2024, etc. Ese plan lo han definido de forma estratégica en referencia a los objetivos de desarrollo sostenible. Hablamos de toda la sostenibilidad y han determinado qué objetivos de desarrollo sostenible son los principales, los prioritarios, ¿no? Y han determinado que lo principal es el desarrollo de las personas, la lucha contra el cambio climático, el entorno de trabajo favorable y una colaboración, porque trabajan muchas veces con las administraciones. Eso les ha permitido la certificación dentro del marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Han establecido prioridades en los 3 pilares, en los 3 ejes del ámbito de la sostenibilidad. Y sobre eso empiezan a trabajar. Y primero hablan del ámbito ambiental, de la dimensión ambiental, y tienen objetivos asociados a la eficiencia y gestión de recursos, recordemos, estrategia de economía circular, residuo cero, y objetivos asociados a el cálculo y la reducción de los gases de efecto invernadero y por tanto también certifican esa contribución, ¿no? esa mejora en ese término. Quiero mostrarles con esto cómo una compañía baja de lo más general, todo sostenibilidad, a los marcos de actuación en las dimensiones correspondientes, ambiental, social o de buen gobierno, y utilizan los modelos de certificación específicos que hay en cada caso para afrontar sus retos, ¿no? En este caso, en el marco de economía circular o en el ámbito de la reducción de emisiones. Quiero concluir un minuto más para comentarles que, claro, todo este tema que es muy amplio, muchas veces lo que requiere una compañía cuando está arrancando este tipo de cuestiones es formarse, ¿no? Nosotros también tenemos soluciones complementarias que queremos ofrecer a nuestros clientes, que suelen ser o son previas a la certificación, ¿no? Que es la formación, ¿no? La capacitación. Y ahí, en ese sentido, pues también ofrecemos cursos en el marco de economía circular que tienen que ver con estas cuestiones que hemos comentado, desde la definición de la estrategia de economía circular hasta temas concretos como análisis de ciclo de vida, como temas de ecodiseño, como temas de gestión del agua o como temas de huellas ambientales, ¿no? Y de forma complementaria a libros que también disponemos para poder ayudar a las empresas a avanzar en este camino, ¿no? En particular, en este caso, a las pymes. Yo por mi parte agradecerles, no he querido ir muy deprisa, tampoco entrar en mucho detalle, pero sí que tengan ustedes una idea transversal del porqué de la economía circular, de qué motivaciones hay, de qué es la economía circular y qué actuaciones en concreto se pueden acometer y, bueno, y cómo nosotros, en la modestia que debemos tener, pues podemos aportar alguna solución que les pueda contribuir a ustedes, ¿no? Así que yo ahora abierto a sus preguntas. Voy a dejar de compartir la presentación y soy todo oídos para ustedes. Grazie José, grazie mille innanzitutto per essere stato nei tempi, così riusciamo a farti delle domande. Adesso appunto lasciamo spazio a una sessione di Q&A, per cui chi volesse intervenire, chi ha qualche domanda per José può comparire in video e farla direttamente. Se preferisce insomma scriverci nel chat, aspettiamo un po'. Al momento abbiamo ricevuto solo un paio di domande, le ho ricevute in privato. Ok, vediamo un attimo. Ti ringrazio intanto a nome della Camera per l'overview che ci hai dato, sono sicuramente insomma degli spunti molto interessanti per tutte le imprese e insomma anche l'aver introdotto degli esempi di applicazione può essere utile a sua volta per le aziende che ci stanno ascoltando. Allora attendiamo ancora un pochino, altrimenti...
direi che per rompere il ghiaccio allora ti faccio io la domanda che ho ricevuto in privato, così intanto possiamo procedere. Allora, ci chiedono quali soluzioni di certificazione sono attualmente richieste in termini di economia circolare. Muy bien, bueno. Sí, muy bien. Bueno, pues comento. Yo creo que ha habido una evolución muy importante en los 2 últimos años para acá. Parece mentira que a lo mejor podíamos pensar que por el COVID, los confinamientos que hemos sufrido, pues el tejido empresarial y todos nosotros hemos estado parados. Sin embargo, ha habido mucha actividad. Y ha habido mucha actividad en temas ambientales, ¿no? Muchas disposiciones que han ido avanzando. Yo resaltaría dos. Bueno, perdón, voy a resaltar 3. Resaltaría 3. Por un lado, todo lo asociado al packaging, ¿vale? Y por tanto, resaltaría el contenido en reciclado. La certificación de contenido en reciclado es una de las que más están evolucionando. Por 2 motivos, en mi opinión. Por un lado, por el motivo de las directivas, las disposiciones legales del plástico de un solo uso, de no utilizar plástico de un solo uso. Y segundo, por demostrar a terceros, al consumidor, que aunque yo esté utilizando plástico, porque necesariamente tengo que utilizar plástico porque me da unas prestaciones, me da unas características, ese plástico lo estoy haciendo de forma responsable. Es decir, no estoy utilizando plástico virgen, plástico nuevo, y estoy utilizando plástico recuperado, plástico reciclado, que es compatible con las prestaciones que tengo que utilizar, ¿no? Que tener. Primera solución. La segunda solución, que más hemos afortunadamente visto su crecimiento, es residuo cero. Residuo cero. ¿Por qué? Bueno, decía al principio, muchas disposiciones legales que tratan sobre el tema de la valorización de los residuos, muchas disposiciones legales que están bajando a los Estados miembros y que los Estados miembros, cada uno de los países, toman iniciativas como incentivos, ¿no? Como incentivos para que las empresas... Y uno de los incentivos más importantes es el incremento de las tasas de vertido. Es decir, el llevar a vertedero, a depósito final, pues cada vez el precio de entrada es más caro. Las empresas necesariamente, aparte de su compromiso, están viendo la necesidad de valorizar ese conjunto de fracciones de residuos. Cuando hablo de valorizar me refiero a reciclar, reutilizar o incinerar, ¿no? Con recuperación de energía. Eso es lo que está promoviendo el demostrar a la calle que mi compañía es respetuosa en este ámbito y, por tanto, la certificación de residuo cero, es decir, que la empresa es residuo cero, pues tiene todo el sentido del mundo. Y la tercera, decía 2, no 3, la tercera tiene que ver con las declaraciones ambientales de producto. Las declaraciones ambientales de producto es una verificación, es una certificación en el ámbito de la verificación que tiene que ver con indicar de un producto qué impactos ambientales causa, ¿vale? No solamente el cambio climático, sino otro tipo de impactos. ¿Por qué se ha promovido esto y por qué está creciendo mucho? Pues está creciendo mucho por que existe toda una regulación que se está terminando de desarrollar por parte de la Unión Europea y se prevé que los productos que se comercialicen dentro de la Unión Europea, que se produzcan o que se importen a la Unión Europea, que se comercialicen en definitiva, comuniquen, sean respetuosos, comuniquen su impacto ambiental con todas las características, ¿no? Más allá de la huella de carbono. Hay ya una recomendación por parte de la Unión Europea que fue publicada a mediados de diciembre, que aplica a todos los Estados miembros, también a Italia, con unas metodologías. Esas metodologías de cálculo son las que se emplean en la declaración ambiental de producto, donde AENOR tiene el programa AENOR Global EPD de reconocimiento con otros programas internacionales como puede ser Environdec. Yo diría por esos 3. Perdón por la extensión de la contestación, pero creo que era necesario. Assolutamente, super esaustivo, grazie. Nel frattempo ho visto anche che è arrivata una domanda
nella nostra chat, forse riesci a vederla anche tu, José, ma intanto te la leggo, così intanto il nostro interprete te la può tradurre. Allora dice, una curiosità. Quanto è stato detto, può essere applicato anche ad una centrale termoelettrica che utilizza carbone, pur avendo già certificazioni come la ISO, spero di dirlo bene, 14001 e la certificazione EMAS? Ci sta chiedendo. Bien, el marco de la economía... Pepe, perdón, sigue la pregunta, por favor. Traducís, por favor, il siguiente. Por favor. Ok, arrivo, scusate, ecco, non l'avevo vista. Dice ancora, certificazioni che prevedono già una gestione oculata di tutte le risorse e sapendo che l'Italia ha dichiarato l'uscita dal carbone per il 2025. Bien, bueno, a ver, entramos en un tema complicado. Una cosa son las disposiciones legales que están viniendo de qué tipología de recursos se van a poder utilizar, pues los combustibles fósiles, irlos dejando en este periodo de tiempo, pero mientras esto se va realizando, es decir, hasta el año 2025, que entiendo que tendrán que cambiar la central con nuevas tecnologías o tendrán que hacer algo en ese sentido porque no van a poder operar de otra manera, pueden demostrar su compromiso dentro de esos combustibles que tienen que seguir empleando, cómo lo están haciendo de la forma más responsable, ¿no? Y poder trabajar en temas de eficiencia energética o en temas de gestión de residuos o en temas de gestión del agua, es decir, cosas complementarias de detalle que inciden de forma complementaria, digo, a la certificación que comenta la persona en el ámbito de la gestión ambiental global, que es la 14001 o el EMAS, ¿vale? Con lo cual la respuesta es sí, pero hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, lo que es el aspecto regulatorio, ya no se va a poder utilizar combustibles fósiles, y eso sí o sí, y no depende de ninguna certificación, como es el caso particular de ellos. Otra cosa es que hacerlo mientras tengan que seguir funcionando de la forma más respetuosa, ¿no? Con estas certificaciones de forma complementaria. Ya adelanto que nosotros en el marco de economía circular, igual, aunque he hablado de 3-4 sectores prioritarios, todos los sectores, no quiero olvidarme ninguno, están en este marco de economía circular sí o sí. No sé si con esto, Pierpaolo, complementa la segunda parte, ¿verdad? Sí. Bene, grazie mille. Nada. Ok, vediamo se abbiamo altre domande. Ci confermano che sei riuscito a rispondere a tutto. Bene. Io ho ancora una domanda, se nel frattempo non ne riceviamo nella nostra chat. Ti chiediamo, le aziende a chi o a cosa possono affidarsi per agire su cambiamenti in vista di un'economia circolare? Cioè, ci sono delle forze trainanti su cui ogni impresa dovrebbe poter contare? Vale, no sé si entendí bien la pregunta. La pregunta tiene que ver con qué motivaciones están o qué agentes motivantes están haciendo que las empresas actúen en materia de economía circular. Sí, exactamente. Vale, perfecto, entendido. Bien, bueno, resumo algunas de las cuestiones que he comentado al principio. Yo creo que hay distintas cuestiones. Por un lado, un aspecto regulatorio, un aspecto legal. He comentado distintas iniciativas, he comentado esas iniciativas, como el tema del plástico, cómo está bajando a cada sector, a cada Estado miembro, y las actuaciones empresariales están un poco en ese sentido, ¿no? Dando respuesta en ese sentido. Segundo, tema importante, la financiación. También lo he comentado al principio. Ahora va a estar regulada, va a estar filtrada, diría. No sé si se entiende la expresión, es decir, va a depender de la contribución real al medio ambiente de los proyectos, ¿no? Y hablo, por tanto, también de la financiación sostenible, ¿no? Y de cómo los bancos van a tener que demostrar que los proyectos que financien cumplen con esas premisas que pasan algunas de ellas por reducción de emisiones o por economía circular. La tercera, yo diría que son los inversores, es decir, los señores que están encima de los consejos de administración, que ponen el dinero y que determinan si una empresa
que quieren que se les demuestre que una empresa es más responsable o más que otra, y que su dinero está poniéndose en una empresa confiable, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad. Y en relación con esto de los inversores, hablo de la cadena de valor. Es decir, los inversores normalmente están en las grandes compañías multinacionales. Esas compañías multinacionales hacen efecto tractor a sus proveedores, a su cadena de valor, implicándoles en este compromiso, con lo cual al final, aunque yo sea una pequeña empresa de un sector y no tenga ahora mismo mucha motivación, de a poco me va a venir por parte de mi cliente sí o sí, ¿no? Ottimo, grazie. E nel frattempo è arrivata un'altra domanda, in realtà è, insomma, ti chiediamo una tua considerazione, una considerazione generale sullo stato attuale. Dice, come produttori ci troviamo da una parte le richieste abbastanza spinte su questi temi da parte dei nostri clienti e dall'altra parte con un certo ritardo dei fornitori di materie prime. Ci chiedono una tua considerazione, José. Bueno, pues que hay que llegar en esta balanza hay que llegar como decimos en España, a un entente, no sé si me explica, decir, al equilibrio, ¿no? De alguna manera. Por un lado, claro, yo tengo unos requerimientos de producto, porque me lo pide así. Yo tengo un conjunto de proveedores que a veces estoy limitado en su elección porque es proveedor único o por otro tipo de características. Nosotros hemos avanzado, nosotros estamos viendo avance en el mercado en ese sentido. De hecho, algunas empresas están ya certificando en una norma ISO, que es la 20400, que trata sobre compras sostenibles, que ayuda a las compañías, a las empresas, a identificar cuáles son sus proveedores críticos, sus proveedores principales y a trabajar con ellos en el marco de la sostenibilidad, es decir, en ayudarles, en dar respuesta a ese requerimiento que al final repercute en el cliente, ¿no? Benissimo. Ottimo. Vediamo se abbiamo ancora, lasciamo giusto un 30 secondi per vedere se riceviamo altre domande. Pare di no. Siamo anche nei tempi. Allora, io vi ringrazierei, non so se anche Pierpaolo vuole aggiungere qualcosa prima di salutarci. Sì, io ringrazio tutti quanti i partecipanti, voi, il servizio di traduzione, insomma, che andavo avanti e indietro, stavo sentendo in parallelo, ho fatto un buon lavoro, quindi insomma mi fa piacere per tutto. Spero che sia stato utile per tutti quanti. Quello che appunto ha detto il collega praticamente è stato quello di cercare di dare delle soluzioni alle aziende. Speriamo di avervi dato degli spunti di riflessione. Nel caso in cui abbiate necessità di altre informazioni o qualunque altra cosa, siamo a completa disposizione. Ci potete scrivere direttamente a noi in Ainor Italia oppure alla Camera di Commercio, come preferite, non c'è nessun tipo di problema, cercheremo di darvi una mano, insomma. Grazie a tutti, lascio finire adesso Beatrice. E salutiamo poi anche Pepe, che così saluta tutti quanti. Certo, esatto. Sì, io appunto vi ringrazio nuovamente, assolutamente noi come Camera siamo assolutamente a disposizione per mettervi in contatto con Ainor. Nei prossimi giorni vi manderemo le slide che sono state presentate e vi faremo avere quindi contatti anche diretti se avete delle domande specifiche da rivolgere loro e insomma elaboreremo il video di questo webinar se avete interesse a rivederlo prossimamente. Quindi grazie ancora, grazie José, non so se vuoi concludere con...
No, concluir simplemente agradeciendo a todos, a los asistentes, a la cámara, a Pierpaolo por la oportunidad, a ti por la gestión que me has llevado, Beatriz, y a los traductores por el trabajo que nos lo han puesto muy fácil, así que gracias. Grazie a tutti e speriamo di vederci presto di persona, altrimenti in prossimi webinar. Grazie. Cuidaros mucho, que vaya muy bien.